Bien, muchas gracias. Señor Procurador del Común, le digo lo mismo que dije en el anterior pleno en el que analizábamos el informe referente al año 2014. Yo creo que este informe, al igual que lo fue el del año pasado, al igual que lo fue el de los años precedentes, es un baño de realidad que en estas Cortes no siempre es tan habitual. Después de pasar durante tanto tiempo en largas sesiones de comisiones y en sesiones plenarias debatiendo en torno a dos visiones contrapuestas, una que es la visión de la oposición y otra que es la visión del Gobierno, yo creo que el informe del Procurador lo que viene es a expresar una visión de la ciudadanía que nos plantea un presente ciertamente mejorable, ciertamente susceptible de una crítica muy importante y muy radical que necesitamos, ante lo cual mis primeras palabras quiero que sean de agradecimiento a su institución, a la institución del Procurador del Común, que al igual que el Consejo Económico y Social y el Consejo de Cuentas, a juicio de esta humilde fuerza política, realizan una labor muy importante y, debo decir, muy útil para la labor de oposición, al ser elementos que a nosotros nos permiten tener una fuente de información más acerca de lo que preocupa a la ciudadanía. Y lo que preocupa a la ciudadanía, ciertamente, son elementos que se vienen denunciando de manera sistemática en las diferentes sesiones plenarias y en las diferentes comisiones de esta institución. Así, cuando se habla de la falta de transparencia, de la ausencia de publicidad de las contrataciones, de la selección arbitraria de los trabajadores y de la insuficiente intervención del Servicio Público de Empleo de Castilla y León en cuanto a la preselección de candidatos y el seguimiento de los procesos de selección, no estamos tratando temas que sean nuevos para la opinión pública y para nuestra actividad parlamentaria. También cuando se habla de los problemas laborales que se plantean en su informe relacionados con aspectos como los funcionarios de cuerpos especiales, los ingenieros técnicos industriales, los ingenieros técnicos de montes, etcétera, etcétera. El caso de los trabajadores sociales, sobre el cual la Consejería de Presidencia no convoca el concurso según definía el informe 2015. Por cierto, lo mismo que se definía en el informe también de 2014. Los casos relacionados con los empleados públicos del sector forestal, cuando casos como los peones de montes, como los celadores ambientales o la integración judicial de los trabajadores contratados por la empresa Traxa como personal laboral indefinido de la Administración de la Comunidad de Castilla y León debido a la existencia de una cesión ilegal de trabajadores que obligó judicialmente a dicho reconocimiento. También la situación jurídica de los interinos docentes de nuestra comunidad, en la cual existe una clara discriminación, cuando elementos de su informe indican con absoluta claridad que hay empleados que reciben sus retribuciones cuando reciben la plaza de curso completo hasta el 31 de agosto y que, sin embargo, hay otros en los cuales reciben sus nombramientos de sustitutos en los primeros meses del mes de septiembre y, quedando el curso escolar completo, sin embargo, dejan de percibir las retribuciones el día 30 de junio. Una trampa legal que lo que hace es, de manera efectiva, una discriminación laboral evidente en un sector tan importante como es el de nuestros docentes, el de nuestros profesores y profesoras. También nos parece muy importante las referencias que se realizan a la pobreza energética, un aspecto que ha preocupado enormemente a esta fuerza política, y especialmente a la pobreza hídrica, un aspecto del cual no se habla lo suficiente y que efectivamente, como plantea el informe, es una consecuencia del impago en el consumo, que a su vez es consecuencia de una situación prolongada de desempleo o de dificultad económica. Así, las referencias en el informe a situaciones derivadas de las inmensas tasas de desempleo de nuestra comunidad, del número cada vez más elevado de personas y familias que no pueden hacer frente a las facturas de suministros básicos en sus hogares, especialmente en la luz, en el agua o en el gas, nos parece que deberían ser motivo del debate principal de todas las sesiones plenarias posibles. Este es el drama de nuestro tiempo, esta es la inmensa desgracia, y creemos que los datos que aporta el informe lo que vienen a demostrar es que es falso que exista la recuperación económica, es mentira. A nuestro juicio se está engañando a la ciudadanía porque el sufrimiento social continúa siendo el mismo. Por lo tanto, la crisis no ha terminado y mucho menos, desgraciadamente, las consecuencias de la misma. También nos parece muy importante las referencias en materia urbanística, especialmente en materia de la vivienda digna y adecuada, cuando se recuerda que los poderes públicos han olvidado la finalidad primera y se orientan hacia la consecución
persecución de intereses distintos del interés general en muchos casos. Casos como lo que recientemente definía en su intervención acerca del caso de la vivienda, elementos como la no existencia de previsiones concretas acerca de la futura aprobación de un plan de vivienda autonómico, la inexistencia de una actuación inspectora planificada ni personal específicamente dedicado a la misma, los problemas derivados de las viviendas de protección pública y permanente de sus adquirientes y arrendatarios, los resultados del programa de fomento del alquiler de la comunidad que revelan la escasa relevancia del sistema de intermediación, las medidas dirigidas a garantizar un normal ejercicio del derecho constitucional de la vivienda que son insuficientes, por no decir apenas inexistentes, o los datos relativos al servicio integral de atención a familias en riesgo de desahucio, en el cual se denuncia una desconexión entre este servicio y el centro directivo competente en materia de vivienda. Mucho más nos preocupa que las 10 medidas que plantea su Procuraduría nos planteen que no se ha desprendido la adopción de la mayoría de las medidas sugeridas por parte de las consejerías destinatarias. Por lo tanto, problemas sociales importantes. También en materia medioambiental, un aspecto que a mí me ha parecido especialmente relevante, como son las quejas relacionadas con la instalación de una mina de uranio en los términos municipales de Villavieja de Yertes y Retortillo, una actividad que, como usted sabe, mi grupo político trajo a esta Cámara en forma de proposición no de ley. Hemos denunciado de manera sistemática que se trata de una instalación que puede traer enormes problemas para nuestra tierra y que además tiene indicios de corrupción importantes, como la contratación del señor Lamelas, número 2 de Cañete, como lobista en Bruselas, o como la compra de los terrenos de Retortillo a un alcalde del Partido Popular, donde se instalan las oficinas de la empresa minera Berkeley. Por cierto, aspectos que finalmente no fueron tomados en serio por el Grupo Popular en esta Cámara, pero sí por la Audiencia Nacional. Aspectos que nos parecen muy importantes, como que precisamente se tripliquen el número de quejas relacionadas con la información ambiental, aspectos en el ámbito educativo como las deficiencias en las infraestructuras, el caso de la comida defectuosa derivada de empresas que se dedican a la línea fría, el caso de los estudiantes, y esto nos parece muy relevante, los estudiantes de posgrado y de máster que se encuentran sin posibilidades de seguir estudiando debido al inmenso encarecimiento de las tasas de matrícula, ante lo cual es necesario, como plantea su informe, crear una línea específica de becas y de ayudas que sea capaz de frenar este desastre social, así como las medidas que mi grupo político también ha denunciado de manera sistemática en materia de educación especial, que son claramente insuficientes y que vulneran el principio de inclusión educativa. Por cierto, resoluciones que, según indica el informe, han sido rechazadas por la Consejería de Educación, que se limita a explicar que los medios con los que se cuenta permiten actualmente la debida atención del alumnado. Una opinión en la que mi grupo político no estamos en absoluto de acuerdo, como tuve opinión de manifestar en referencia a una interpelación y posterior moción en esta Cámara. Así también elementos como los problemas derivados de la renta garantizada de ciudadanía, un elemento que debería cuidarse especialmente frente a la situación de grave desempleo, de falta de ingresos y de bajísima tasa de actividad que expulsa y exilia a población diariamente en nuestra comunidad. Y, sin embargo, observamos cómo siguen aumentando las quejas en materia de esta renta. El estado de emergencia social de las 9 provincias, que se formula en forma de 52 quejas, y elementos como la Diputación Provincial de León, cuando se niega a ampliar su partida presupuestaria para casos de emergencia social cuando ésta se agota. Casos también como el de las personas mayores, en torno a la cual se formulan una inmensa cantidad de quejas, elementos como la inadecuada capacidad de respuesta ofrecida desde la Administración autonómica al incumplirse la obligación de garantizar la provisión de la prestación de atención residencial, las quejas en relación a los menores en su situación de especial indefensión y vulnerabilidad, la situación de las familias numerosas que se encuentran en clara desventaja respecto a otras en el acceso a determinados beneficios fiscales y a la calidad de prestación de servicios de información, la problemática de las personas en situación de discapacidad en materia de insuficiencia de plazas, de alto coste de los servicios de atención y de
revisiones a la baja, los problemas derivados de la salud mental, además vinculados en muchos casos a situaciones de marginación o vulnerabilidad social, como indica el informe, las reclamaciones en materia de ayudas sociales derivadas del precio del servicio de ayuda a domicilio, que a nuestro juicio debería ser gratuito, así como la cuestión de las listas de espera manifestadas en relación a sanidad y que fueron objeto de una comparecencia reciente en la Comisión de Sanidad. En definitiva, nosotros creemos que este informe vuelve a ser un baño de realidad, vuelve a ser un informe que debería ser leído con detenimiento no solo por los grupos parlamentarios, sino por el conjunto de la ciudadanía. Y lo que viene a indicar este informe es que la crisis no ha terminado y que, por lo tanto, actos como el de hoy, que son símbolos de reconocimiento a la ciudad de León, a la provincia de León o al antiguo Reino de León, serán signos vacíos si no van acompañados por políticas reales que serán el único homenaje verdadero que merece la ciudadanía, políticas reales y no mera simbología gratuita. Muchas gracias.